tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Y en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Qué bella oportunidad, amada iglesia, de podernos congregar una vez más a través de estas plataformas virtuales, donde Dios nos ha abierto esa puerta para que nosotros nos congreguemos, para que nosotros nos edifiquemos, para que sigamos construyendo nuestra vida espiritual y también alcanzando personas y familias para el Señor Jesucristo. Quiero felicitarles por su lealtad, por su fidelidad, por su compromiso con Dios y que ustedes no han desmayado. Gracias por ello. Los felicito en el nombre del Señor Jesucristo. Les digo en el nombre del Señor, sigamos adelante, no desmayemos,
Seamos fuertes en el Señor, porque el Señor nos está respaldando y hemos visto su gloria, su poder, sus milagros a través de su palabra, y ver que también en este tiempo de pandemia, de crisis social, el Señor sigue actuando a favor nuestro. Su lealtad, su fidelidad nunca se ha acabado para nosotros, y eso es motivo de gozo para nosotros como cristianos, poder cada día entrar en el río de su palabra, deleitarnos en su palabra y poder continuar adelante en los caminos del Señor. Dice la Biblia: deleítate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Así que lo primordial, lo principal es deleitarnos en el Señor. Que cada vez que nosotros abrimos nuestro servicio para honrar a Dios y para glorificar a Dios, también usted pueda decir: me deleito en el Señor, que no es una camisa de 11 varas que me están presionando para que escuche. No, que usted vea en cada servicio la oportunidad de deleitarse con el Señor. Así que quiero felicitarlo. Adelante en los caminos de Dios. No mengüe, por favor, en su vida cristiana. Por el contrario, que cada día usted avance y crezca en el conocimiento de la verdad. Oremos a Dios en este día, por favor, para pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti, conscientes de nuestra necesidad de crecer cada día más en tu palabra, Señor. Creemos en la voluntad tuya, creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que nosotros nos acogemos a esa voluntad y te decimos: Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a fortalecernos cada día más, Señor. No queremos desmayar en nuestra vida cristiana. Un día llegaste a nuestras vidas cuando nosotros lo necesitábamos, Señor, y no nos discriminaste. Por el contrario, nos diste el privilegio de seguir adelante, Señor. Así que en este momento, Señor, yo oro para que tu palabra recobre vigencia en cada uno de nosotros, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la vas a enviar el día de hoy, Señor. Pero también quiero pedirte, Señor, que reprenda las obras malignas, que todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros como iglesia, en contra de nosotros como familia, no lo permita que prospere. Por el contrario, que esas artimañas, que esas estrategias que el diablo quiere usar para debilitar la familia, sean reprendidas por ti, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que por favor toda carga, que toda dificultad que tenga la iglesia en este mismo momento, ellos puedan descansar en ti, porque tú eres nuestro abogado, pero también tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, tu palabra dice que nada nos faltará. Así que en este día yo agradezco por este nuevo servicio y sé que va a ser de bendición, porque tu presencia está con nosotros y tu Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros, y Él es el que nos va a conducir a toda verdad. Así que en este día estamos confiados, Señor, de que tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la vas a enviar, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días nuestro hermano William Rosado estuvo compartiendo la palabra, a quien quiero felicitar porque él ha tomado también la decisión de predicar la palabra de Dios. No ha visto un obstáculo en este tiempo, por el contrario se ha esforzado a pesar de sus compromisos laborales. Hoy vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 42. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 42, y vamos a ir hasta el 50. La Biblia dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. En el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Versículo 50 y último.
bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén y amén. Eso dice la Escritura. Bueno, el día de hoy quiero hablarles algo de muy interesante, y es los cuidados que debemos de tener en la vida cristiana. Este pasaje lo parcelé en 2 puntos. Número 1, de no hacer tropezar a otros, y número 2, las ocasiones que nosotros tenemos para caer en la vida cristiana. Así que prestemos atención lo que vamos a enseñar el día de hoy. El pasaje enlace está en el versículo 41, que nos enlaza esto. Y la Biblia dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En el versículo 41 encontramos que el Señor está prometiendo una recompensa para aquellas personas que le dan un vasito, o sea, por lo mínimo, un vaso de agua a aquella persona que es de Cristo, que predica la palabra de Dios. ¿Habla de qué? De recompensas. Pero aquí viene la contraparte en el versículo 42. Y dice la Biblia: y cualquiera que haga tropezar a uno de ellos, de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces, la contraparte, ¿cuál es? ¿Y qué encontramos nosotros en este pasaje? Que Dios recompensa a aquellas personas que son leales, fieles a Él, que le sirven, que le siguen también. Encontramos un Dios galardonador, un Dios que no desconoce lo que nosotros hacemos a diario. De hecho, la Biblia tiene más de 33,000 promesas para cada uno de nosotros. Dios ha prometido muchas cosas para nosotros. Y es un Dios que galardona, que le da ese honor, ese privilegio de ser bendecido por parte de Él a aquella persona que le sigue. Pero ese es uno de los atributos: ver la bondad, la misericordia, el amor del Señor. Pero también una de las características y atributos que tiene Dios es que también Él disciplina. Es un Dios que trae juicio para aquellas personas que no le siguen. Ese es un atributo que nosotros no queremos conocer, que queremos desconocer, más bien, que queremos ignorar, más bien, que no queremos darle importancia acerca de que el Señor también disciplina y trae juicio. Por eso encontramos primero la recompensa, y segundo vamos a encontrar que también hay consecuencias por aquellas personas que hacen tropezar a otros. Jesús utilizó a los niños para enseñar grandes verdades. Acuérdense que los discípulos en cierta ocasión estaban disputando cuál era el mayor, cuál era de ellos el mayor. Y encontramos que en esa disputa Jesús los llama y les dice: ¿qué disputáis ustedes? No, que estamos disputando cuál es el mayor. Y Jesús llamó a uno de los niños, tráigame a ese niño, lo colocó en sus piernas y empezó a enseñar grandes verdades a través de ese niño. Y así sigue y continúa enseñándonos grandes verdades. ¿Qué encontramos aquí? Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, escúcheme bien, mejor le sería coger una piedra de molino y a matársela aquí al cuello y arrojarse ¿dónde? En el mar. ¿Qué pasa con una persona atada con una piedra en el cuello? Pues simplemente, llanamente, que se va a ahogar. En el tiempo de Israel, en ese tiempo cuando Jesús estaba, era muy notorio que los molinos eran piedras grandísimas que eran movidas por mulas, por asnos, para poder moler el grano. Y esas piedras tenían un peso extraordinario. Imagínense con una piedra de esas en el cuello, qué esperanza tiene una persona. Pero mire que eso es una ilustración acerca de hacer caer a un niño. Así que, padres de familia, madres de familia, cuidado con nuestra vida espiritual, porque nosotros podemos hacer caer a quienes, a nuestros niños en la vida espiritual. Y trae consecuencias, trae muchas consecuencias el hacer caer a los niños. En cierta ocasión viví una experiencia muy delicada, muy terrible, digámoslo así, porque resulta que había una niña en el barrio que nosotros vivíamos, en la cuadra que nosotros vivíamos, y cada mañana nosotros nos íbamos como familia al templo y ella nos veía, y entonces un día ella quiso ir con nosotros
Y de hecho, le pedimos permiso a la mamá para que la dejara ir. Y esta niña va al templo y empieza a participar de la escuela dominical para niños. Y esa niña empieza a edificarse una cosa tremenda. Y ella se apasionó por las cosas de Dios y le gustó y preparaba su Biblia, preparaba su cuaderno, sus esferos para ir a anotar lo que la profesora les enseñaba, lo que la maestra les enseñaba de su escuela dominical. Pero un día la mamá dijo, no me va más a esa iglesia, no me va más a esa iglesia. Y la niña nunca más volvió. Triste y lamentable que a los 15, 17 años recibimos una noticia que esta niña había caído en las drogas y que la mamá estaba desesperada. Yo dije, tremendo, cómo esta mujer sirvió de tropiezo para sus hijos. Así puede ocurrir con nosotros. Analicemos, evaluémonos en qué estamos fallando delante de Dios. En nuestra formación de los hijos, ¿será que sí estamos dando buenos frutos? ¿Será que estamos siendo coherentes con lo que estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana? Porque de tal palo, tal astilla. Tal como usted se comporta en su vida cristiana, ese es el reflejo de sus hijos. Ya es diferente que cuando ellos ya crezcan en su edad, donde ellos ya han madurado, deciden si caminan con Dios o no caminan con Dios, pero su responsabilidad y mi responsabilidad es formar ¿qué? Los niños, para que ellos también crezcan en el conocimiento de Dios y no ser piedra de tropiezos. Pero también cuando hablamos acerca de niños, no solamente es en la estatura, sino que también niños, podemos clasificarlo en este día en las personas que llegan por primera vez a nuestra iglesia. Ellos también son niños espirituales. Y también tenemos que tener cuidado con esos niños espirituales porque son personas que Dios nos ha confiado. Así que es importante, mis amados hermanos, de que no seamos piedras de ¿qué? De tropiezo. Estamos hablando acerca de hacer tropezar a otros. Y Dios nos guarde para que no caigan las personas que por primera vez vienen, segunda vez, tercera vez, hasta ahora están iniciando en su vida cristiana y están en su primer amor. Qué duro sería nosotros hacerlos caer. Y quiero hablarles acerca de algunos tropiezos que podían ocurrir. Por ejemplo, poner obstáculos en ellos. Obstáculos. Yo como pastor me edifico mucho en la palabra, pero también enseño la palabra. Y también advierto lo que la palabra me dice. Y la palabra me dice que no debemos de hacer tropezar a estas personas. ¿Cómo lo hacemos tropezar? Ponemos obstáculos en ellos. Por ejemplo, vamos a la casa y los visitamos y encontramos que allí en su casa está la Virgen María, encontramos que allí tiene un resto de santos y hay un resto de creencias que él tenía anteriormente. Y el obstáculo es lo siguiente, el obstáculo es que usted llegó a atacar lo que él creía anteriormente y diciéndole, ay, mire, aquí usted tiene la Virgen, aquí usted tiene por este lado a San Gregorio, usted tiene por este lado a San Lucas, San Marcos, bueno, qué sé yo. Y encontramos que en vez de edificar a esa persona, llegamos a juzgarlas, a criticarlas, a decirles, uy, saque esos demonios acá, sáquelos. No, mi amado hermano, seamos prudentes, seamos sabios. Por favor, seamos sabios. El apóstol Pablo dijo, me hice gentil para ganarme ¿a qué? A los gentiles. En otras palabras, tuvo que aceptar la cultura para que ellos también aceptaran lo que yo les estaba enseñando. Mis amados hermanos, cuidado con ser piedras de tropiezo y ser obstáculos para aquellas personas que por primera vez vienen, siendo excesivamente religiosos también. A veces eso excesivo, eso que fatiga, que cansa, eso no es parte de la vida cristiana y eso se convierte en un obstáculo. Recuerdo en cierta oportunidad mi padre llegó a visitarme y se enteró de que yo era cristiano porque no habíamos compartido. Y entonces mi papá me dijo, ay hijo, ¿usted es cristiano? Yo no sabía que usted era cristiano. Ay no, o sea, como que me estaba mostrando que estaba como que arrepentido de venirme a visitar. Y yo le dije, ¿por qué tiene tanta carga que yo sea cristiano, papá? Digo, no hijo, es que yo conocí en Bogotá a un amigo y ese hombre a cada
momento me fatigaba, me cansaba, estaba encima de mí como un religioso y yo veía que su estilo de vida era diferente porque no era bueno el trato hacia su esposa, hacia sus hijos. Su testimonio era dejaba mucho que decir. Y entonces le decía a mi papá, uy, no, yo no pensé que mi hijo fuera así. Le dije, no, papá, quédese tranquilo, no se preocupe. Nosotros no lo vamos a fastidiar, no lo vamos a fatigar. Tranquilo, quédese aquí con nosotros. Dios nos dio la oportunidad de volvernos a reencontrar. Quedémonos, tranquilos, vamos a respetar su espacio. Pues nosotros todo domingo nos vamos para el culto porque ese es nuestro hábito, porque ese es nuestro compromiso con Dios, es nuestro compromiso como familia. Pero si no quiere ir, no se preocupe, quédese aquí en casa. Créame que a los 8 días, como a los 8 días de estar mi papá ahí, un día me llamó y me dijo, hijo, ¿por qué usted decidió ser cristiano? Y ahí tuve la oportunidad de darle a conocer mi testimonio. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en mi vida? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Supuestamente, como él decía, ¿por qué me cambié de religión? Y le di muchas verdades y fui muy radical en mi testimonio y dijo, respetable lo que usted me acaba de decir, hijo. Entonces nosotros con mi esposa y con mis hijos empezamos a modelarle un estilo de vida diferente. Y él dijo, vale la pena seguir al Señor. Aunque no se ha convertido al Señor, se llevó una imagen diferente de lo del Evangelio. Pero a veces ocurre eso. Tenemos obstáculos para las personas que por primera vez inician su vida espiritual. También tenemos abusos de la autoridad. Enseñar la palabra incorrectamente. Qué tremendo es, mi amado hermano. Eso es un tropiezo. Enseñar lo que la Biblia realmente no quiere decir. Hay personas que son muy expertas en tomar los versículos bíblicos para enseñarle a los nuevos cosas que verdaderamente no son. Así que hay que tener cuidado, inclusive, escúcheme bien, en la enseñanza de la palabra de Dios, porque a través de la enseñanza de la palabra de Dios, o usted edifica o usted hunde a la persona más. Por eso es que hay una responsabilidad nuestra como iglesia de formarlos en el seminario bíblico. De hecho, una responsabilidad también de seguir creciendo en la voluntad de Dios. Por eso como iglesia sentimos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de la verdad. Tenemos una ruta educativa donde nos podemos formar para enseñar las escrituras correctamente. Y si alguien quiere crecer más y dice yo tengo un llamado pastoral, hay el seminario bíblico para formarnos correctamente, para poder interpretar correctamente la Biblia, porque también enseñar la palabra mal dicha y mal enseñada más bien, también es motivo de tropiezo. Poner obstáculos, abusos de la autoridad, enseñando mala palabra, decir cosas que no son ciertas, dar mal ejemplo, mis amados hermanos, mal testimonio. Debemos de cuidar nuestra pureza dentro de nosotros mismos, que seamos coherentes con lo que nosotros somos. Si nosotros decimos llamarnos cristianos, profesar una fe, conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, tenemos que ser coherentes con ello, reflejar lo que verdaderamente somos nosotros. Somos cristianos, seguidores del Señor, el testimonio nos lo ha dado Jesús y nosotros hemos recibido su testimonio, su ejemplo, tenemos que también llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. Coherencia con nuestro comportamiento cristiano, no estar influenciados por nuestra sociedad. La sociedad quiere llevarnos a un plano diferente, quiere que nosotros compartamos algunas cosas de la cultura. Por ejemplo, borracheras, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Bailes. Entonces, por ejemplo, un cristiano, ¿qué hace en medio de una fiesta mundana donde solamente se está repartiendo trago, cerveza? Mire que la gente secular o los que están ahí dicen, mire, allá están esto, él es cristiano, pero está entre nosotros, o sea que él nos está modelando que es algo normal. O sea, es bueno lo que estamos haciendo. Y mire que ahí estamos siendo piedras ¿de qué? De tropiezo, porque estamos alcahueteando, porque estamos consintiendo esas cosas. No es que nos volvamos amargados, porque también nosotros sabemos hasta qué punto podríamos llegar en una reunión social. Si me invitan a mí a una reunión social que no es cristianos, que es un contexto completamente no cristiano, pues ¿qué debo hacer yo? Ver mis responsabilidades como cristiano. Comparto con ellos hasta cierta parte. La comida, alguna oración que Dios nos permita, compartir la palabra y hasta ahí llegué yo.
Pero de ahí en adelante, si hay rumba, si hay trago, si hay cervezas, si hay malas palabras, malos diálogos, porque eso se suscita para hacerlo, pues ya ¿qué hace un cristiano ahí? Ya tiene que salir de ese lugar. Entonces, también podemos volver piedras de tropiezo cuando nosotros alcahueteamos ese tipo de vivencia. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con tropezar a otros, con tropezar a los niños, pero también a los niños espirituales. Ocasiones de caer, eso ya tiene que ver con nosotros. Vamos a leer el versículo 44. La Biblia dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser quemado. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Óigame bien, este texto aquí es siempre un poco complicado para explicar, pero lo que está diciendo Jesús en este pasaje es que perder un órgano no es comparado como perder el alma. Perder un órgano no está comparado con perder ¿qué? El alma. Literalmente no es que Jesús esté mandándonos cortar ¿qué? El brazo o la mano o sacarnos el ojo o cortarnos el pie. No, literalmente no es. Lo que está enseñando Él es lo doloroso, lo cruel que es perder nuestra salvación. Que después de haber conocido la verdad, que haber conocido a Dios, que transformó nuestras vidas, que nosotros éramos en otro tiempo borrachos, celosos, con contiendas, comprábamos una pelea, bueno, en fin, todas esas cosas, y que el Señor nos restauró y nos sacó de esa condición y ahora somos diferentes. Qué tremendo sería uno perder ¿qué? Su salvación. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, si algo le hace tropezar, mejor córtalo. Y quiero hablar de eso. No es literalmente cortar el brazo, sino es cortar con algunos tropiezos que podemos tener en la vida y actitudes que podemos tener nosotros en la vida cotidiana. Y actitudes y hábitos que se interponen entre nosotros y Dios. Por ejemplo, ¿qué simbolizan las manos? Simbolizan la forma que nosotros obramos. Los pies, la forma de caminar por el mundo. ¿Cómo nos conducimos en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos conducimos? ¿Los ojos qué? Los ojos simbolizan los malos deseos del corazón, la codicia. Eso es lo que representan los ojos. Pero ¿qué dice literalmente el pasaje? Que debemos de cortar radicalmente. ¿Qué significa cortar? Sacrificar. Cualquier que sea cristiano, genuino, debe cortar literalmente, radicalmente con el pecado. No puede estar conviviendo con el pecado. No puede estar consintiendo el pecado. Si es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Debe convertirse verdaderamente en una persona que sigue a Cristo y que no convive con el pecado. Y uno de los frutos y una de las evidencias que encontramos en una persona que no es salva es que no abandona el pecado. Sigue conviviendo con el pecado. Y puede venir muy fielmente a la iglesia. Y puede escuchar cada domingo las predicaciones que nosotros virtualmente hacemos. Y puede estar muy fiel diezmando, comprometido con la obra del Señor. Pero si no abandona el pecado, escúchame bien, si no corta con el pecado, si no sacrifica su vida en el sentido de abandonar el pecado, no va a ser salva. Se está perdiendo su salvación. Y qué triste, mis amados hermanos, es encontrar que dentro de nuestro pueblo cristiano hay muchas personas que no quieren abandonar el pecado. Están anclados, están en esa cárcel ahí metidos porque caprichosamente quieren seguir en esa condición.
Se les ha hablado claramente aquí cada domingo, cada miércoles acerca del abandono del pecado. Y no porque el pastor sea caprichoso en ese mensaje, sino que es que el mismo Cristo estaba enseñando acerca de ello. Tenemos que cortar completamente con ello. Si en este momento usted se muriera, dígame, ¿alcanzó la vida eterna? ¿Alcanzaría la salvación? ¿O se iría al fuego eterno? Es una gran verdad. Es un compromiso que tenemos delante de Dios. No podemos desconocer lo que Dios nos está exigiendo también a nosotros. Acuérdese que Dios recompensa, pero también Dios es un Dios que trae juicio para aquellas personas que son caprichosas y no abandonan su pecado. Sacrificar es cortar radicalmente ese pecado. El mismo Jesucristo establece estas condiciones. No hay negociación con el pecado. No es que usted dice, bueno, me gustó un amigo que está llegando a los caminos del Señor, Will Drake, dice, no es lo que yo creía. ¿Qué es lo que él creía? Que pecar y rezar empataba. O sea, peque y rece y ya. No. Cuando empezamos a estudiar con él la palabra de Dios, nos encontramos de que Dios es muy radical. O abandona el pecado o sigue verdaderamente en el pecado. Pero no hay una posibilidad media. O es abandonar completamente el pecado, siguiendo al Señor, o siguiendo viviendo en el pecado con la conciencia de que un día se va a condenar. Entonces, no hay negociación con el pecado. Debemos de corregir nuestras actitudes pecaminosas, no vivir más con ese pecado más. Bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo, dice, en el versículo 43, dice, y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida, manco, cuando habla de la vida, es la vida eterna, manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, al fuego eterno, al fuego, al infierno. Habla del infierno. El Señor deja una realidad clara y es con respecto al infierno. El infierno es un lugar terrible, mi amado hermano, mi hermana, amigo, amiga que me escuchan esta noche. Escúcheme bien, el infierno es un lugar terrible. No es pensar de que allá es un paraíso, que es ir a pasar vacaciones. Allá es ir a sufrir eternamente. Así que el infierno es un lugar terrible y Jesús lo nombra ahí. Y una de las personas que más nombra el infierno y que enseña acerca de la condenación es Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba interesado de que ninguno se pierda, más todos acudamos ¿a qué? A la vida eterna. Porque Él sabe cuánta disciplina, cuánta, dolor, tristeza hay en ese lugar. Así que el infierno es un lugar terrible, es un lugar de sufrimiento constante. Dice que habla acerca del infierno. No hay posibilidades, escúcheme bien, no hay posibilidades de salir del infierno. No es cierto que las indulgencias, no es cierto que si nosotros pagamos misas, Dios nos va a sacar del purgatorio. No, usted tuvo la oportunidad de vivir una vida recta delante de Dios porque se predicó el Evangelio de Cristo, y después de que se le haya predicado el Evangelio y usted muere, después de la muerte viene el juicio. Eso es lo que dice Hebreos. Después de la muerte viene ¿qué? El juicio, el juicio. O sea, no hay ninguna otra oportunidad. Ya el que cayó en el infierno, así se paguen las indulgencias que se paguen, el dinero que se pague, nunca se va a salir de allí, de ese lugar. Porque lo que se debía haber hecho era haber hecho aquí en la tierra. El que creyere y fuere fiel a Él no será condenado. Eso es lo que dice la palabra. ¿Quiénes no han cortado con el pecado? ¿Qué pasa con aquellas personas que no han cortado con el pecado? Que no han cortado con el pecado, simplemente, llanamente, van a pagar ese juicio. Ese juicio. Y créame que este no es un mensaje como que motivador, dice, uy, tan bonito el mensaje que predicó el pastor el día de hoy. No, no es motivador. ¿Por qué? Porque estoy hablando acerca de la consecuencia de no vivir correctamente delante de Dios, de no aceptar sus grandes verdades, de rechazar sus verdades, de alejarse del Señor, de vivir alejados de Dios,
Miremos lo que dice la palabra en Isaías capítulo 66, versículo 24. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué está diciendo Dios a través de Isaías acerca de las personas que se alejaron de él? Cómo Isaías, Dios le revela cómo veía los cadáveres de los hombres, cómo salían. ¿A qué? Al juicio. Y eso dice la Biblia, que después de la muerte viene el juicio. Y dice que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero y serán llevados al reino de los cielos. Pero también la palabra dice que los males soltarán a sus muertos y comparecerán ante el Señor, ante el trono blanco, donde darán cuenta de sí de lo que hicieron aquí en la tierra, sea lo bueno y lo malo. Pero allí ya es para juzgamiento, para condenación, donde ya prácticamente no habrá esperanza. No habrá esperanza, porque ya es la sentencia final para ir al fuego. ¿Y qué quiere Jesús a través de este mensaje? Hombre, que comprendamos como cristianos, número uno, valoremos nuestra vida cristiana, valoremos la salvación que Cristo nos dio, porque a veces se nos olvida lo que Cristo nos dio. Cuando nosotros nos vamos en contra de la voluntad del Señor, cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sabe qué hacemos? Lo que estamos haciendo es pisotear la sangre del Cordero. Eso dice Isaías. Pero también hay otro texto que quiero leerles en esta noche. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice la palabra, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Óigame bien. No obedecieron el evangelio. La responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Y la responsabilidad de aquella persona que escucha es creer en ese evangelio. De ahí la importancia de predicar correctamente el evangelio, de llevar las nuevas de salvación a la humanidad. Porque ellos tienen que escuchar lo que nosotros estamos escudriñando en esta noche, que hay dos caminos. O un camino que lo va a conducir al reino de los cielos, o un camino que lo va a conducir al fuego eterno, o sea, al infierno. Bueno, esto está muy interesante. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Habla de fuego y sal. En ese pasaje lo que quiere representar es el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero para terminar, el versículo 50 dice, bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal en el pasaje anterior habla acerca del juicio de Dios, pero la sal que habla en este pasaje, en el versículo 50, es la sal que el Señor nos ha dado a nosotros. O sea, ahora nosotros tenemos sabor en la vida cristiana y en nuestra vida cotidiana, porque Cristo salvó nuestras vidas. Y no se debe perder esa sal, la sal del Señor, la sal que viene inspirada por Él. Dice la palabra, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tengamos paz los unos con los otros. Cristo nos reveló también a través de su palabra cómo sus discípulos se agarraron en cierta ocasión. Estaban discutiendo, estaban prácticamente en disputas, pero el Señor en su palabra nos enseña de que no debemos de ser de esa manera. Este es un pasaje muy complicado, pero es una bendición de Dios poder comprender lo que en esta noche comprendimos. Yo sé que Dios nos dio la revelación, la iluminación correcta para poder interpretar la palabra de Dios. Para culminar en este día, no se le olvide que el próximo domingo tenemos nuestro culto habitual. Prepare la cena del Señor, que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche.